Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 666. Ay, perdón, 66. Ojalá tuviera 666 episodios. Cordial saludo, repito, para todos en cualquier parte del mundo. El tema de hoy es el problema que hay con, o no problema, sino la advertencia que les quería hacer es sobre Windows en su versión. Ya les digo qué versión exactamente. Es la última actualización del Windows 10. Yo tengo Windows 10, no tengo Windows 11. Es la versión 22H2. ¿Sí? En el caso mío tengo Windows 10 Home. Tuve un problema con el disco duro. Resulta que por un apagón, cortesía de los señores de la parte eléctrica aquí en Bogotá, se fue la luz, pero no se fue del todo. Ya lo había citado en otro episodio anterior. Resulta que trató de irse la luz, digámoslo así, y yo tengo una UPS que ya la batería no funciona bien, no aguanta mucho tiempo el apagón, digámoslo así. Entonces cuando se fue la luz, por un segundo, por 2 segundos, di tú, cuando volvió entró la planta del edificio, que es malísima porque la planta no es regulada, y si es regulada muy malo el regulador no sirve, aparentemente porque entra un pico pero altísimo, y ahí me chupó el disco duro. Un disco duro de un equipo del PC por el que les estoy haciendo este video. Se salvó el disco, perdí alguna información, me tocó volver a instalar Windows 10. El equipo mío venía con Windows 8, es una torre del Inspiron o Inspiron como quieran decirle, de muy buena calidad ya desde 2013, imagínense, la recibí en 2014 y desde 2014 hasta ahora ha funcionado perfectamente. Un disco Seagate eh, normal de 7200 revoluciones, lo único que es rápido, no es de 5400 sino de 7200. Y resulta que aguantó el cimbronazo de la luz. Yo estaba trabajando en la edición de un video esa noche y resulta que el 11 precisamente, agüerista en eso, el 11, 9-11, septiembre 11, a las 11 de la noche aproximadamente se tuvo ese pico, ese bajón de voltaje. Volvió la luz, pero volvió con la planta, entonces trató de dañarse el disco. Menos mal que la UPS tiene regulador de voltaje electrónico y tiene rompepicos, que es el que evita que se dañe. Si no hubiera tenido eso, se daña el disco duro. Bueno, para abreviar el cuento, volví a instalar, me tocó reinstalar Windows. Yo tenía un pendrive de estos con había hecho la copia de seguridad, menos mal, del Windows hacía pocos días. Me dio por ahí, dije voy a hacerla porque uno dice voy a hacerlo mañana, no mañana, hoy no mañana, hoy no mañana. Y resulta que si no la hace uno, hubiera perdido el Windows. Porque quién va a saber el número de referencia, el número que tiene uno, que eso se hace en el registro, uno mira en su registro en el equipo, el número de serie. Entonces lo había tomado foto hacía días porque el número, ¿quién lo va a recordar? Y la caja, pues de nuevo, de 2014, pues ¿quién va a tener la caja original? Bueno, entonces, cuando me di cuenta, instalé la última versión de Windows 10 que tiene Microsoft, que a mí me gusta mucho esa versión, me ha gustado mucho, la 22H2, chévere. Pero, pero, tiene una ventaja, que trae un antivirus propio, pero ese antivirus es muy bueno porque ya lo he probado. Tiene inclusive para el ransomware, detecta el ransomware y previene los ataques de ransomware. Entonces muy bueno, excelente. Pero para la gente que acostumbra a instalar cosas que no son, pues obviamente el antivirus te va a detectar eso. Y así tú lo apagues, digamos, le pongas off, él empieza a molestar, póngame on, póngame on, póngame on. Y resulta que cuando tú vas a instalar algún programa que no sea compatible con Windows 10 o con Windows 11,
porque este 22H2 tiene el mismo protector de antivirus que trae el Windows 11. Entonces ojo con eso, porque si tienen juegos por ahí con parches entre comillas, ustedes saben a qué me refiero, los gamers que usan mucho juego con parche, esos parches no se los va a dejar instalar el antivirus de Microsoft. La ventaja, lo bueno de este antivirus, es que no vas a tener que instalar ningún antivirus, valga la redundancia. No vas a tener que instalar Avast, ni ninguno de los antivirus que hay actualmente, McAfee o el de Norton. Tantas marcas de antivirus que yo me acuerde, pues esos. Hay otro de un paraguas que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces, tengan cuidado si van a instalar juegos que tengan parches o programas que tengan parches, como usaba así, de los parches que se usaban en la época de en la época del sí, correcto, del Perla Negra. Entonces, ojo con eso, porque este antivirus enseguida hace un informe y se lo pasa a, adivinen quién. Exactamente. Entonces tú ya quedas reseñado allá, sin que tú de pronto lo sepas, quedas reseñado con esa cosita. Que ya llevas una, que vamos tío, que lleváis dos. Y no sé en qué tipo de strike, si al tercero ya quedas ponchado o puedes perder la licencia de Windows. Ojo con eso. Porque hay mucha gente aficionada a lo que les digo. A mí me pasó fue por un programa que no era compatible, advierto. Yo no soy gamer, ni me gusta instalar nada de la época del Pirata del Caribe, no. Pero con ese que no era compatible, entonces enseguida me dijo, es una amenaza, pilas con eso, vamos a reportar a Microsoft. Y eso lo guardan en la base de datos. Recuerden que ahora hasta los antivirus vienen con inteligencia artificial. Entonces ellos van aprendiendo cada día más de lo que ocurre, ¿ok? Y yo así sea viejito, pero yo me descubro las cosas y las entiendo. Entonces quería darles ese consejo. Lo mismo programas con parches por ahí, no le jalen a eso, porque eso va a quedar reportado, queda en tu historial de Windows, de tu Windows original, ¿no? Windows original. Estoy hablando de ese caso. Yo no sé cómo harán los que les gusta andar con vela por ahí en el barco, con el catalejo. No sé cómo harán con ese Windows de catalejo, porque salvo responsabilidad, como dicen. Ahí les hago ese disclaimer porque puede pasar que les llegue alguna notificación a su correo, porque recuerden que siempre uno cuando instala Windows tiene que tener un correo de Hotmail, de MSN o de Microsoft. Entonces queda y te mandan el informe. A mí me mandaron el reporte. Usted trató de instalar tal cosa tal día. Entonces ojo con eso porque como dicen, soldado advertido, nada que ver con Piratas del Caribe. Entonces hay que tener cuidado. Simplemente no hacer embarradas. Porque recuerden que hay leyes federales, sobre todo en los Estados Unidos, para la gente que vive en los Estados Unidos, que pues son muy serias. No quiere decir que en Latinoamérica no sean serias, sino que pues es mejor prevenir que tener que lamentar. Entonces quería hacerles esa advertencia y voy a tratar de mostrarles dónde aparece lo del, en qué página del Windows y las características del Windows, el 22H2 que les digo, donde está lo del virus, sino que yo lo tengo en Windows en inglés, a mí me gusta en inglés. Entonces, pues tocaría que les tradujeran o algo si no entienden, porque si van a ver la pantalla, de pronto puedo subirla en este video, van a ver el pantallazo que tomé para mostrarles las características del equipo que tengo y dónde dice la versión y cuál es el antivirus que está usando ahora esta nueva versión de, para mí es nueva, yo no tenía esa versión 22H2,
o para los que sean usuarios de Windows 11. Entonces hay que tener precaución. Habrá gente que sabe cómo obviar esas cosas, pero pues es mejor advertirle a los usuarios normales, a gente como yo que no nos la pasamos haciendo gaming, jugando ni nada de esas cosas. Entonces muchas gracias, ese es el episodio 66. No sé si tenga que ver con el 666, pero igual quería advertirles porque ay, el señor de los cachos anda molestando por ahí. Entonces es mejor estar prevenido. Más vale la prevención que la solución. Muchas veces es mejor prevenir que curar, porque la curación puede ser demorada, requiere muchos tratamientos, mucha fisioterapia, quién sabe qué más cosas. Entonces, ojo con eso. Y todo lo que sea trabajo, recuerden, guárdenla siempre. Ya me pasó a mí con este bajón de energía. Y es que el humano, hasta que no le pasa en su propia cancha las cosas, en su propio cuero, entonces no cree, ¿no? Uno es negacionista. Eso le pasa a los demás, a mí no. Se fue la luz, un lapso de luz, pero en segundos. Se me borró información, casi pierdo el disco duro y me duré más de 2 días arreglando el computador para tratar de dejarlo normal como estaba antes, ¿no? Entonces, ojo con eso, siempre hagan backup de su celular, de su smartphone, tengan backup, así sea en la nube o físico, en una memoria o en un disco duro externo, en una SSD, en lo que sea, haz backup lo más pronto posible, yo diría que diariamente, porque uno no sabe qué puede suceder y es mejor tener la información, lo que decía en otro live, o en otro episodio, bueno, en un live también, cuando uno pierde la información, por ejemplo, fotos de gente que ya no está con uno, que murió durante el COVID, o que en un accidente, o que ya no los puede uno volver a ver, esas fotos se pierden para siempre porque ya uno cómo las recupera, es muy difícil. Los paseos y los viajes que ha hecho uno durante años, esas fotos si no las tienes almacenadas en un backup o en la nube o llámese lo que sea en Dropbox o cualquiera de las nubes que hay ahora, o OneDrive, bueno, hay tantas, o si no tienes capacidad en los correos o en esos drives virtuales, entonces guardarlo en un disco duro físico o en una memoria, en un SSD ¿cómo se llama? De respaldo, tener siempre guardada la información. Y me perdonan que sea cansón con eso, pero es que a mí me sucedió ya. Y eso que yo tengo UPS, porque la UPS mal que bien funcionó, o sea, soportó, no se fue la luz para el computador en realidad, sí se fue en general, duraría 2 segundos sin luz y volvió, y me alcanzó a guardar, digamos, que alcanzó a que el disco duro no se afectara, porque cuando dejan de girar así, sin luz, está trabajando, las agujitas giran, están leyendo y escribiendo. Cuando se va la luz, eso causa que las agujas se puedan dañar, el disco pueda sufrir daños irreparables y no puede uno volver a acceder a salvar la información. Aunque en ese sentido les cuento, los discos duros, así sean tecnología vieja y todas esas cosas, ellos avisan cuando están enfermos. En cambio, las memorias estas nuevas, los discos duros de estado sólido que llaman SSD, cuando mueren es de una. Eso no quedan, mejor dicho, paralizados, se protegen, como dicen, se autoprotegen y resulta que no dejan leer ni escribir. Entonces, no hay tecnología perfecta en esto. Entonces, tengamos cuidado porque podemos perder cosas, diseños, por ejemplo, que tengas en tu computadora o en tu ordenador, tío, y los perdáis por no hacer el backup. Soldado advertido, muchas gracias por su atención, espero les sea de utilidad. Es un mensaje para eso, para que seamos precavidos con las cosas. Chao, chao y muchas gracias. Felicidades, que los atropelle la felicidad, que se encuentren una maleta con 3.000 millones o si no con $200.000 por lo menos bajito.
Bueno, y hoy quería que mostrarles sean aquí el felices, Windows, que sean precisamente, saludables, repito, este es Windows 10 Home que disfruten Edition. la vida con lo que Entra tienen. uno a mi PC o a Muchas mi gracias equipo y feliz y día, ahí, como mañana, pueden ver noche, ustedes, madrugada. Chao, aparece chao. donde dice Windows Specifications, aparece la versión de Windows o de actualización que tienes. En el caso mío les decía el 22H2, esa es la versión de Windows. Y entonces, para que ustedes tengan en cuenta, si lo tienen en español, en francés, en cualquier idioma va a ser lo mismo, entran a virus, ¿sí? Security, y miras ahí donde aparece, ahí está virus y amenazas y protección de amenazas, quiere decir el título. Ahí aparece la versión de antivirus de Windows, o sea de Microsoft, que lo trae esta versión 22H2 y la versión Windows 11 también, o sea en Windows 10 y en Windows 11. Entonces esta versión es muy susceptible para cualquier cambiecito que quieras hacerle por ahí al equipo, y lo bueno es que te va a advertir exactamente cuándo va a pasar la cosa, a qué horas pasa, y si lo apagas y lo prendes, cuando lo prendes va a detectar todo. Un abrazo para todos, cuídense mucho, chao chao.